intención es que meditemos en una porción de la Escritura acerca de nuestra vida cristiana. ¿Qué implica vivir para Cristo? ¿Qué, qué es esta vocación de la que habla la Biblia, ¿no? Este llamado. Quisiera animarnos a que meditáramos si en este llamado, en esta vocación, le hemos dado el lugar correcto a lo que es realmente el más grande llamado. Y de alguna manera podemos decir que es el más grande llamado para este año, para el 2025. No porque cuando acabe el 2025 pasemos a tener otros objetivos, otras metas, sino porque tenemos la costumbre de dividir nuestra vida en ciclos. Pueden ser años, por ejemplo. Y cuando hacemos eso, a veces podemos caer en la tentación de decir, bueno, ciertas cosas que son prioritarias, que son importantes, pero que tengo toda mi vida para hacerlas, las puedo posponer. En este ciclo, en este año, voy a enfocarme en esto, puede que sea secundario, pero no me va a tomar tanto tiempo. Y luego tendré tiempo para dedicarme a lo verdaderamente importante. Entonces, puede que para este 2025 hayamos hecho planes, nos hayamos propuesto metas y no nos estemos dando cuenta de que lo más importante, lo que Dios nos pide en nuestra vida cristiana, lo hemos pospuesto y hemos priorizado algunas cosas que son secundarias. Y esa no es la voluntad de Dios en Cristo Jesús, sino que el llamado más importante para nuestra vida, que es vivir para Cristo, tiene que ser el llamado más importante para este año, para el 2025, no para el 2026 ni para el 2027. Tiene que ser el llamado más importante para este año, incluso para este mes o para esta semana, incluso para este día, no para el día de mañana. No es para cuando acabemos la carrera universitaria, no es para cuando terminemos de reunir el ahorro que necesitamos para salir de alguna deuda. No es para después de las vacaciones que queremos disfrutar, no es para cuando nos recuperemos porque estamos un poco enfermos, no es para cuando nuestros hijos estén más grandes y tengamos más tiempo, y mucho menos es para cuando nos jubilemos. Nuestra vocación en Cristo tiene que serlo todo en cada momento de nuestra vida. Eso es la vida cristiana, eso es vivir para Cristo. Así que hoy quiero que me acompañen a 1 de Pedro 1:13, que no es un pasaje que está por encima de otros pasajes en cuanto a implicaciones de nuestra vocación. Hubiese podido escoger muchos otros, pero he querido empezar por uno y es este. Y en este versículo vamos a encontrar unas palabras de Pedro acerca de algunas cosas que implica nuestra vocación. Dice en 1 de Pedro 1:13, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. En este pasaje encontramos tres imperativos de Pedro, es decir, tres mandatos, tres órdenes. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia. Pero estas tres órdenes son la consecuencia lógica de lo que Pedro dijo en los primeros versículos de su carta. Por eso el versículo empieza diciendo, por tanto. Por eso el versículo empieza diciendo, a causa de lo que antes he dicho, entonces ustedes deben hacer esto, esto y esto. Así que, básicamente he dividido este sermón en 4 puntos. Primero quiero que dediquemos unos minutos a pensar, ¿qué es lo que Pedro dijo antes? ¿Qué es lo que, cuál es la razón, la causa por la que debemos vivir de esta manera?
Y luego nos vamos a detener en cada una de estas ordenanzas del apóstol Pedro. Así que voy a leer brevemente 1 de Pedro 1 del 1 al 12 para que meditemos en ese por tanto. Dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Bueno, no vamos a predicar los 13 versículos, entonces quiero ser muy breve en resumir estos primeros 12 versículos. eh, y Pedro lo que está haciendo es que dirige nuestra atención en la salvación que tenemos en Cristo. Él saluda a estos creyentes y alaba a Dios por su misericordia, que se manifiesta en que nos hizo renacer para una esperanza viva que nos está reservada en los cielos. Luego, en algún punto, él habla de las pruebas que pasan en nuestra vida y dice que sirven para purificar nuestra fe, cuyo objeto es Cristo y cuyo fin es justamente esa salvación de la que empezó hablando. Y luego termina recalcando que esa misma salvación en Cristo es algo que Dios ha ido anunciando desde tiempos pasados, usando la vida de muchas personas hasta nosotros, y esto ha sido un desarrollo tan especial que aún los ángeles han estado observándolo. Entonces, todos estos versículos giran en torno a la salvación de Dios en Cristo. Y esa es la causa que nos debe llevar a vivir a nosotros de cierta manera. Esa es la causa, el motivo por el cual nosotros vivimos como vivimos, vivimos para Cristo. Esto es muy importante porque la vida cristiana no es como otras religiones. No se trata de una serie de cosas que tenemos que cumplir para ganar algún beneficio en otra vida. No se trata, por ejemplo, de 3 acciones que cumplir para ser un buen cristiano. Tengo que ceñir mis lomos al alba, tengo que ser sobrio del desayuno al almuerzo y tengo que esperar por lo menos hasta el anochecer. No se trata de eso. No se trata de cumplir con una serie de reglas. Y parece absurdo lo que estoy diciendo, pero muchos hombres viven su espiritualidad de esa manera. Hace poco tuve la ocasión de escuchar un poco más sobre el Islam y me asombró cómo ellos viven su fe. Ellos tienen unos pilares que tienen que cumplir para procurar ser salvos. Uno de esos pilares son las oraciones diarias. Ellos creen que para ser salvos tienen que cumplir con las oraciones diarias. Son 5 oraciones, todos los días, a ciertas horas, específicas. No es que no, me voy a retrasar 5 minutos, no. Es a las horas
que manda sus libros sagrados. De hecho, recuerdo que cuando estaba en la universidad, un compañero de estudio, estábamos en una práctica, salió del salón y yo en un momento, bueno, tuve ganas de ir al baño y también fui y cuando llegué al baño, él estaba haciendo los rituales para poder orar. Ahora, esa oración tiene gestos y palabras muy específicos, determinados, que ellos tienen que cumplir y repetir, y lo tienen que hacer en cierto orden y tienen que estar siempre ubicados hacia la Meca. Y antes de orar, ellos tienen que cumplir una serie de purificaciones que se llaman abluciones. Presten atención a esto. Ellos tienen que lavarse las manos 3 veces, empezando por la mano derecha, luego la boca 3 veces, luego las fosas nasales 3 veces, luego la cara 3 veces, luego los antebrazos hasta el codo 3 veces, empezando por el antebrazo derecho. Luego tienen que pasarse las manos mojadas por el pelo de la frente a la nuca y luego de la nuca a la frente. Luego se lavan las orejas, empezando por la oreja derecha y por último se lavan cada pie hasta el tobillo, empezando por el derecho. Y algo que me impactó es que si ellos cambian algo en ese orden, su oración no es válida. Me pregunto bajo esas condiciones, ¿quién puede ser salvo? Pero vivir en Cristo no se trata de cumplir una serie de mandatos para alcanzar salvación. Por eso, antes de hablar de nuestros 3 imperativos, tenemos que detenernos en este por tanto. La vida cristiana se trata de creer en lo que Cristo ya hizo por nosotros, que siendo Dios, se hizo hombre, habitó entre nosotros, murió para pagar por nuestro pecado, cuyo fin era la muerte, y resucitó para darnos vida en su nombre. Vivir en Cristo es creer que en Él ya poseemos toda bendición espiritual, que no hace falta añadir algún sacrificio a lo que hizo por nosotros para poder ser salvo. Y esa fe es la que me mueve a vivir de cierta manera, como Él quiere. No son mis acciones las que me justifican, es Cristo. Mis acciones son el resultado de mi fe en Él. El pastor Miguel Núñez cuenta una historia que ilustra muy bien nuestra fe. Él contó una vez que había un hombre piadoso que fue a un mercado de esclavos a comprar un esclavo. Y cuando iban de regreso a casa, le dijo, tú eres libre. Entonces ella empezó a hacerle preguntas porque no entendía. Le dijo, ¿qué quieres decir con eso? ¿Significa que puedo decir lo que quiera? ¿Puedo ir a donde quiera? ¿Puedo hacer lo que quiera? Y él le decía, sí, tú eres libre. Entonces ella le contestó, quiero ir contigo. Esa es la vida cristiana. Ese hombre es Cristo y esa esclava éramos nosotros. No servimos a Cristo para ser libres, le servimos porque Él ya nos dio vida, perdón, porque Él dio su vida para liberarnos. Nuestra entrega es una respuesta a su gran misericordia. Así que estas órdenes que vamos a ver ahora no deben ser un intento nuestro de alcanzar algo, sino que tiene que ser el resultado de haber sido alcanzados por la gracia de Dios. Y con esto quiero que empecemos a meditar en lo que Pedro exhorta a los hermanos a vivir. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. La idea de esta expresión es que el creyente debe estar preparado mentalmente. Ceñirse los lomos, donde va el cinturón, es lo que, bueno, es en aquella época lo que para nosotros sería apretarse el cinturón. Y esto uno lo hace cuando uno quiere estar listo para actuar, cuando uno quiere prepararse para hacer algo. Por ejemplo, Peter nos predicó en Efesios 6, ¿no? Cuando un soldado va a la guerra, tiene que ceñirse el cinturón, porque va a luchar. Y lo que nos quiere decir aquí el apóstol es que nosotros tenemos que prepararnos mentalmente para que podamos vivir nuestra vocación. Y pensando en lo que acabamos de decir de nuestra fe, de que no se trata de ganar algo, sino de creer en lo que Cristo ya ha ganado por nosotros,
Parte de nuestra preparación mental tiene que ver con apropiarnos de esa verdad a diario, de la verdad de que en Cristo somos salvos por gracia. Necesitamos apropiarnos del Evangelio a diario. Recuerden que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Dios va a darnos vida. Y el poder de su palabra no se limita al momento en el que Dios usó su palabra para convertir nuestros corazones. También la palabra tiene poder para guardarnos. En lo que llevamos de año, Pítora manda una serie de versículos para memorizar. Y no sé si se han fijado que muchos nos apuntan a lo importante que es para nosotros atesorar la palabra de Dios. Josué 1:8, por ejemplo, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, es el que me ama, y será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Segunda de Timoteo 3:16-17, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para rearguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Todos estos versículos nos dicen que la escritura es vital para nosotros. ¿Y por qué? ¿Por qué creen que lo es? ¿Por qué creen que Dios quiere que atesoremos su palabra? Que meditemos en ella, que la retengamos, que la guardemos. No es porque Él quiere que la memoricemos de forma mecánica, como si se tratara de una fórmula mágica. Si así fuera, las religiones que dicen que no se pueden traducir los textos sagrados tendrían razón, porque si realmente fuera el sonido que tuviera algún poder, entonces tendría que ser el sonido original, las palabras originales, pero no se trata de los sonidos. No se trata de que vayamos a memorizar mañana los versículos en hebreo, en arameo o en griego. Se trata del mensaje. Dios quiere que atesoremos ese mensaje, el mensaje que nos ha dejado en su palabra. Él quiere que meditemos cada día en que Él ha venido a nosotros en Cristo para salvarnos de nuestra maldad. Cuando dice que si no nos apartamos de la ley, prosperaremos y todo nos saldrá bien, no se refiere a que vamos a conseguir riquezas en este mundo, sino que la palabra me lleva a Cristo. Y de manera sobrenatural, por medio de la palabra, Dios transforma mi vida. Así que nuestra preparación mental tiene que ir de la mano con entender nuestra fe. Que así como no hemos ganado nada por nuestras obras, sino que lo tenemos todo en Cristo y lo hemos recibido por gracia, tampoco vamos a poder guardar nada por nuestras obras. No vamos a poder preservarlo, retenerlo por nuestras obras, sino que somos guardados por gracia, por medio de la fe en la palabra. Así que esto es una verdad que tenemos que recordarnos a diario. Tristemente, nuestra carne busca, busca convencernos del opuesto, de que en alguna parte de nuestra vida cristiana, en alguna parte del camino, Dios necesita nuestra ayuda. Que habiendo recibido nuestra salvación por gracia, tenemos que cumplir algunas obras para no perderla. Pero esto no es lo que dice la Escritura. Hace poco, justo aquí en 1 de Pedro leíamos, sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Así que parte de nuestra vocación es meditar diariamente en las buenas noticias de Cristo, en lo que Él nos ha dicho en su palabra. Nunca dejemos de predicarnos el Evangelio a nosotros y entre nosotros. Y con esto quiero que pasemos al segundo mandamiento que da Pedro aquí en este versículo. Sed sobrios. A la orden de prepararnos mentalmente, Pedro añade la de ser sobrios.
¿Qué significa ser sobrios? Tiene que ver con tener dominio propio y estar vigilante, una actitud de una persona que no se deja llevar por impulsos y que siempre está actuando con vigilancia. Y tiene lógica lo que Pedro nos está, el orden en el que Pedro nos está dando estos mandamientos. De nada sirve saber la verdad si luego no la voy a vivir, si luego me voy a dejar llevar por mi carne y voy a actuar de otra manera. Como dijo Jesús, el que oye sus enseñanzas y no las guarda es como un hombre que construyó su casa sobre la arena. Va a venir tempestad y todo se derribará. Así que necesitamos sobriedad para no dejarnos arrastrar por nuestros impulsos y no vivir conforme a nuestra carne, sino conforme a la verdad del Evangelio. Porque no podemos ignorar que nuestra tendencia natural no es hacia las cosas celestiales. Somos propensos a engañarnos y descuidar nuestra vocación. Colosenses 3, versículo 2 al 3 dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Pablo le dice eso a sus hermanos colosenses porque él sabe que esa es nuestra tendencia natural. Eso es lo que naturalmente nuestra carne nos lleva a hacer, a poner nuestra mirada en este mundo, en las cosas de este mundo, a dejarnos deslumbrar por las cosas de este mundo y no a poner nuestra mirada en todo aquello que tiene trascendencia eterna. En la introducción hablamos de algunos aspectos de nuestra vida que podemos poner en lugar de la edificación del cuerpo de Cristo. Y no quiero que me malinterpreten acerca de lo que dije ahora, ¿no? Cosas como terminar una carrera o ocuparse de sus hijos, etc. Yo no estoy diciendo que no hay que atender estos asuntos. Lo que estoy diciendo es que todo lo que hagamos tenemos que hacerlo, pero siempre con la mirada puesta en las cosas de arriba, con la mirada puesta en Cristo. Dios quiere que atendamos muchas de estas cosas. Decía que completáramos una carrera universitaria, que en algún momento quizás tendríamos que reunir un ahorro para un proyecto o quizás para pagar una deuda, que saliéramos de viaje a unas vacaciones en familia, que dedicáramos tiempo a nuestros hijos, que atendiéramos nuestra salud si estamos enfermos o otras necesidades físicas, que incluso nos jubilemos. No son cosas que Dios no quiere que hagamos. Pero en la vida cristiana, estas cosas no pueden estar desconectadas de los propósitos eternos de Dios. Todas estas cosas tienen que de alguna manera servir a nuestro llamado de crecer y llevar a otros a crecer conforme a la estatura de Cristo. Eso es la vida cristiana. A partir del momento que estamos en Cristo, todo gira en torno a Él. Nada en nuestra vida sirve a otro propósito que glorificarlo. Y es ahí donde debemos estar vigilantes, porque nuestra tendencia natural es a buscar nuestra propia gloria. No es a hacer las cosas del día a día que Dios quiere que hagamos, pero pensando en Él, sino hacerlas pensando en nosotros. Por eso necesitamos ser sobrios, porque Dios nos ha dicho, apártense de ese mundo y dedíquense solamente a asuntos relacionados directamente con mi palabra, por ejemplo. Que todo el día vamos a estar orando y estudiando la Biblia. No, vivimos en este mundo, trabajamos, salimos de vacaciones, nos enfermamos, estudiamos, hacemos muchas cosas, pero aunque estemos en este mundo, Dios quiere que cuando estemos en este mundo y vamos estas cosas, sigamos teniendo nuestra mirada puesta en Él. Que sigamos pensando que todo lo que hacemos, todo esto que estamos viviendo, tiene que servir su gloria. Y que estemos vigilantes a que nunca esto se vuelva una forma de satisfacernos a nosotros mismos. Y estoy hablando de ejemplos que, bueno, parecen grandes decisiones, no son cosas que nos ocurren todos los días. Pero hay formas del día a día, formas prácticas, donde también tenemos que estar vigilantes.
y luchar contra nuestra tendencia natural. Por ejemplo, nuestro tiempo de devoción con Dios. Yo no sé ustedes, pero mi tendencia natural no es levantarme a buscar al Señor. A veces quiero dormir. Otras veces me levanto afanado con muchas cosas en mente que hacer. Tengo que hacer esto, tengo que preparar el tupper para llevar al trabajo, tengo que alistar esto, lo otro, pum. Y mi tendencia natural no es, pero lo primero y más importante es tener un momento de comunión con mi Padre, porque sin Él nada soy. Entonces tengo que estar vigilante de cuidar ese momento. Otro ejemplo puede ser, como oraba ahora Eddie en su oración, de buscarnos unos a otros. Y no digo que no lo hagamos, pero incluso ahí tenemos que estar vigilantes, porque nuestra tendencia natural es juntarnos con las personas que nos caen bien. Y quiero que nos hagamos la pregunta, ¿a quiénes estamos buscando? ¿Solo estamos buscando a las personas de nuestra iglesia con las que compaginamos naturalmente? ¿O estamos pensando en otras personas que quizás en otra vida nunca hubiésemos hablado con ellas, pero ahora que en Cristo somos uno, ya no somos ajenos unos a otros? Aquel hermano que en el mundo a lo mejor me hubiese caído re mal, en Cristo estoy llamado a amarlo. Y si tengo ocasión de edificar su vida y de pasar tiempo con él, pues puede que sea algo que Cristo quiere que yo haga. No significa que tenemos que buscarnos todos a todos, porque nuestro tiempo es limitado. Pero puede que hayan cerca de nosotros personas que vivan cerca de nosotros que podamos buscar. O puede que en algún momento Dios ponga en nuestro corazón ir a visitar a un hermano que vive lejos y que nadie visita. Pero bueno, si tengo un coche y puedo hacerlo, ¿por qué no? Pero entonces pidámosle a Dios sabiduría para que todo lo que hagamos, no lo hagamos por nuestra tendencia natural, sino que lo hagamos según el Evangelio. Y que seamos vigilantes a que no nos estemos dejando llevar por nuestra carne, sino por la palabra de Dios. Otro ejemplo práctico que podemos poner es el evangelismo. Quizás hay personas más extrovertidas que otras, pero en general yo creo que a muchas personas les cuesta hablar de su fe. No es algo que es natural en nosotros, pero Dios nos ha llamado a compartir las buenas nuevas con los no creyentes. Así que pidámosle a Dios que nos dé coraje, osadía, para compartir su palabra con algún vecino, con algún compañero de trabajo. Otro ejemplo puede ser la generosidad en la iglesia. Creo que tampoco es una tendencia natural el decir, bueno, voy a sacar de lo que no me sobra, de lo que quizás me haga falta, para dárselo a otros. No es algo que sea natural en nosotros. Pero Dios nos ha llamado a apartar nuestro dinero para proveer para su obra. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y no solamente de las obras, incluso de lo que nos hace falta, conforme Él nos haya prosperado. Todos estos ejemplos son acciones del día a día que no son naturales en nosotros. Pero por amor a Cristo estamos llamados a morir a nuestros deseos y a hacer su voluntad, a no dejarnos llevar por nuestra carne y a vivir según su palabra. Hay otra verdad en este punto que quiero que recordemos. Justamente es algo que leíamos en la porción de Pedro, de los versículos 1 al 12. Y es que vamos a encontrarnos con aflicciones y pruebas. Y hay algo que dice Pedro aquí, que es asombroso acerca de nuestro Dios. Y es que Él usa esas pruebas para perfeccionar nuestra fe. O sea, Él toma algo que el enemigo quiere usar para quitar nuestra mirada de Cristo, y Él es tan poderoso y no tiene igual, que Él toma eso y lo usa para bien. Lo usa
justamente para servir a nuestro llamado de crecer y llevar a otros a crecer conforme a Cristo. Fue lo que hizo con Job, fue lo que hizo con José, incluso fue lo que hizo con Cristo. Usó el pecado de otros para llevar a su Hijo a la cruz, para salvarnos. Entonces, Dios muchas veces no va a quitar las pruebas o los dardos que el enemigo nos envía. No, Él los va a permitir, pero aún ahí tenemos que ser sobrios. Porque a veces pensamos que cuando son cosas que no nos hemos buscado, decisiones que no somos nosotros las que las hemos tomado, sino que de alguna forma han sido situaciones externas que nos han caído de repente, entonces tenemos licencia para bajar nuestra mirada de Cristo y ocuparnos en cosas de este mundo. Pero aún así, aun cuando sean pruebas enviadas por el enemigo, que busquen quitar nuestra mirada de las cosas del cielo, tenemos que tener la confianza, la certeza de que Dios quiere usar esa situación para servir sus propósitos. Aún ahí tenemos que mantener nuestra mirada en Cristo. Es importante que meditemos en esto. Vamos a ser tentados, no solo por nuestra propia concupiscencia, sino también por el enemigo quien obra en contra de nosotros. Así que si somos tentados, sea por lo que sea, por nosotros o por algo fuera de nosotros, si tenemos que atender alguna situación difícil o alguna situación particular, hagámoslo, pero no dejemos que esto quite nuestra mirada donde tiene que estar. Así que parte de nuestro llamado diario es estar vigilantes, tener dominio propio, porque siempre encontraremos enemigos que buscarán hacernos desfallecer, nuestra propia carne y el mundo. Vamos a pasar a nuestro último punto, que es esperar por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Nuevamente aquí vemos que Pedro tiene una secuencia que es completamente lógica. Primero, él nos lleva a entender que tenemos que ceñirnos con la verdad. Tenemos que preparar nuestra mente con la verdad de Dios. Luego, que tenemos que dominar sobre nuestros impulsos para vivir esa verdad, para no dejarnos llevar por nuestra carne. Pero, ¿hasta cuándo podremos aguantar haciendo eso? Quizás un mes, un año o los primeros 3 años de nuestra vida cristiana. Pero si no tenemos una perspectiva correcta del futuro, será muy difícil aguantar toda nuestra vida. Y la perspectiva correcta acerca de nuestro futuro nos la da Dios en su palabra, y es que no hemos sido creados para esta vida. Nosotros estamos aquí solo esperando una cosa, la manifestación gloriosa de Jesucristo. Eso es lo que tiene que pasar cuando empezamos a vivir para Cristo. Desde el momento en que yo fui salvo por Él, tengo que pensar de que ya no vivo para este mundo ni para esta vida, sino que lo que vivo, lo vivo para Cristo. Y lo que espero es volver a encontrarme con Él. Y me gusta la forma como lo dice Pedro aquí en este versículo, porque él no dice esperad en la gracia, él dice esperad por completo en la gracia. ¿Está puesta nuestra esperanza completamente en la gloria venidera? ¿O aún esperamos algo de este mundo y de esta vida? Esto no es una pregunta fácil y quizás no sepamos cómo responder. ¿Será que aún espero algo de esta vida? Permíteme ofrecer algo de ayuda. Si nos dijeran que hoy es nuestro último día de vida, ¿hay algo que nos dolería no haber hecho? Si respondemos algo como, creo que me dolería no haberle compartido el Evangelio a mi padre o a mi hermano. O si me respondes,
creo que me dolería no haberle entregado más tiempo al Señor. Entonces, me atrevería a responderte que vamos por buen camino y que aún estamos a tiempo para hacer estas cosas. Pero si me contestas, creo que me dolería no haber hecho ese viaje a las Maldivas con el que tanto he soñado. O no haber probado el último restaurante con 3 estrellas Michelin que abrieron en la ciudad. O si me respondes, siempre he anhelado abrir mi propia empresa y me dolería no haberlo podido cumplir. O incluso, si un soltero me dice, creo que me dolería no haberme casado, entonces necesitamos volver al Evangelio. Porque no hay nada en este mundo que se compare con la plenitud de Cristo. Y la muerte para el cristiano significa eso, reencontrarse de forma plena con Cristo. Como dijo Pablo en Filipenses, estando cerca de la muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y añade, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Sabía que escoger, porque su vida estaba al servicio de Cristo y eso era bueno, pero partir para estar con su Salvador era aún mucho mejor. Y esa debe ser nuestra esperanza, que no hay nada mejor que disfrutar de Cristo a plenitud. Y eso no es algo que estamos haciendo ahora. La palabra dice que solo le conocemos en parte, solo vemos en parte. Pedro, como leíamos ahora, dice que la salvación está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Eso significa que solamente hemos gustado una porción de la bondad de Dios. Que lo que hemos probado del amor de Dios, de la bondad de Cristo, solo ha sido un aperitivo, un abreboca. Aún no hemos alcanzado la plenitud de la salvación. Cuando Cristo se ha manifestado, todo el amor, toda la paz y todo el gozo que hemos podido experimentar en esta vida, todas las delicias que hemos podido probar y las que no hemos podido probar, y todos los lugares hermosos que hemos podido visitar y a los que no hemos podido ir, se quedarán cortos con lo que experimentaremos con nuestro Salvador. Por eso, no nos dejemos deslumbrar por nada de lo que hay en esta vida. Nada de lo que este mundo nos ofrece tiene comparación con lo que nos espera en el cielo. No hay nada bueno acá que no encontremos allá mucho más abundantemente. Lo único, lo único que tú y yo vamos a encontrar en esta vida que no vamos a encontrar en la gloria es el sufrimiento. Es lo único. E incluso si eres soltero y aún no has gustado la bondad de Dios en el matrimonio, en el cielo te espera la plenitud de Cristo. Así que mientras tengamos oportunidad, disfrutemos de las bondades de Dios para esta vida, pero siempre tengamos puesta nuestra esperanza completamente en la gracia venidera. Y quiero concluir pensando en lo que decíamos en la introducción. ¿Cómo nos estamos proyectando para este 2025? ¿Está todo en nuestra vida, en nuestros planes, en nuestro día a día, girando en torno a Cristo? Él nos ha escogido y nos ha salvado, pero esa salvación solo será completa cuando nos reencontremos con Él. Y mientras tanto, mientras nos reencontramos con Él, Él ha elegido dejarnos en esta vida. No lo hace porque no le quede elección, no, lo ha hecho intencionalmente, dejarnos aquí. Y si lo ha hecho,
No es porque haya algo en este mundo que Él no quiere que nos perdamos, que no podamos encontrar en el cielo, no. Si lo ha hecho, es porque Él quiere que sirvamos sus propósitos. Él nos ha dejado en esta vida, mientras Él vuelve, para que participemos de su bendición, para alcanzar a otros. Que crezcamos en semejanza a Él y que llevemos a otros a crecer en semejanza a Él. Así que, hermanos, atesoremos sus palabras, seamos sobrios y no nos dejemos dominar por nuestra carne, sino que mantengamos completamente nuestra esperanza en Él hasta el día que Él regrese. Oremos. Padre, ¿cómo no alabarte por tu gran misericordia? Porque tú nos has salvado de nuestro pecado. Tú, Señor, nos has apartado de una vida dedicada a servir a nuestros deleites, a nuestros deseos engañosos, una vida cuyo fin era la destrucción. Y nos has dado, Señor, un nuevo propósito y un nuevo camino que es Cristo. Por eso hoy te ruego, Dios, que tu palabra impacte nuestros corazones y que nos lleve a vivir, Señor, para ti. Que nos lleve a vivir en todo momento y en todo aspecto para la gloria de tu Hijo Cristo. Que podamos decir, como el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, Padre, sino que tu Hijo vive en mí. Y todo lo que vivo ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Que nosotros también, Señor, vivamos entregándonos cada día, Señor, para tu gloria. A ti, Señor, damos toda gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén.